Buenos días. Somos Daniela Cortés, Arturo Fernández, Paula Liza y Victoria Torres y vamos a presentar el tema del Decenio Bisagra y el Plan de Estabilización de 1959. España, en un contexto internacional, está aislada debido a que se reconoce al país como potencia mundial a fin del eje fascista. Esto será así hasta que diversos acontecimientos fuera del ámbito nacional propicien el acercamiento de Estados Unidos con España. Nos situamos al principio de la década de 1950. El mundo sufre la incertidumbre por una guerra a gran escala entre Rusia y Estados Unidos, el comunismo entre el capitalismo, denominada Guerra Fría. Será este acontecimiento el que haga cambiar la percepción de España y pase de ser un antiguo aliado del Frente Fascista a ser un país estratégico clave y miembro fiable contra la lucha anticomunista. Comenzó así un proceso muy gradual de normalización de las relaciones entre España y la comunidad internacional. En este mismo año, el Congreso norteamericano concedió los primeros préstamos oficiales a España. Tras varios meses de negociación, ambos países lograron una serie de pactos comerciales y militares que se firmaron en Madrid el 23 de septiembre de 1953. Estos pasan a la historia como los Pactos de Madrid, reconociendo en ellos tres acuerdos. Uno sería el abastecimiento de material de guerra estadounidense a España, otro una transferencia económica del país que consistía en una sucesiva concesión de créditos y, por último, el establecimiento de bases militares norteamericanas en territorio español. La ayuda no tuvo efectos comparables a los que se derivaron del conocido Plan Marshall para los países europeos occidentales. La diferencia verdaderamente trascendental entre la ayuda americana que recibió España y la de los otros países europeos es que no generó las externalidades de las que sí gozaron estos. Lo que provocó, en cambio, fue una mejora de las expectativas para los agentes económicos que vieron cómo la potencia hegemónica del momento daba paso a la firma de acuerdos bilaterales con España. Este hecho es socialmente interpretado como un símbolo del fin del aislamiento que había sufrido el país durante la última década y media. De esta manera, el crecimiento acelerado en los comienzos de la década de los 50 no será debido a la ayuda americana, sino que otros factores serán determinantes en este. El primero será la intensificación del mercado europeo que propulsaron las exportaciones españolas, gracias además de una fuerte rebaja en la cotización de la peseta. Debido a esto, España acumulará divisas internacionales que le posibilitarán la importación de materias primas, bienes de equipo y alimentos, con lo que se regularizó el suministro de bienes esenciales para la actividad económica del conjunto del país. Otro de los factores será la relajación y rectificación, que no giro radical, de las políticas dictatoriales franquistas en las que se encontraba el intervencionismo radical económico, que, llevado por un nuevo gobierno por Franco en 1951, debido a los pésimos resultados conseguidos en la anterior década, se decidió apostar por ello. Se suprimió la asignación centralizada de los bienes escasos, es decir, las cartillas de racionamiento de alimentos, y se redujo el número de alimentos sometidos a control de precios. La respuesta de la oferta a la política liberalizadora fue inmediata y espectacular, incrementando súbitamente la producción. El crecimiento español será acelerado, pero comparado con los diferentes países europeos no será tan positivo. La renta per cápita española, relativa a la del grupo de países de referencia, apenas mejoró, haciéndose visible la inmensa brecha entre los países europeos colindantes y España, lejos de cubrirse. Sin embargo, se puede especular que el crecimiento económico de la década de los 50 puede ser fruto de ese crecimiento posbélico que sufrieron otras potencias años atrás. El pilar de crecimiento económico será la industria, creciendo a un ritmo anual del 8%. Esto se deberá a una fuerte inversión en el sector y políticas que, como consecuencia, provocaron cambios estructurales en el sector industrial. Tanto es así que en 1958 España estaba próximo de alcanzar la madurez industrial. Los logros industrializadores fueron la consecuencia natural de aplicar una estrategia de sustitución de importaciones que flexibilizaba los rígidos esquemas autárquicos e intervencionistas instaurados al final de la guerra. Esta estrategia de desarrollo estuvo marcada por barreras insalvables a la entrada de productos extranjeros, conjugadas con una cierta flexibilidad en la importación de bienes de capital, un férreo control de los tipos de cambios y una cierta intervención directa y muy activa del Estado en la producción de bienes básicos. El objetivo esencial de esta política consistirá en construir una potente industria propia de la que se suponía que se derivaría de manera automática el desarrollo económico. El medio para alcanzar el objetivo no sería otro que sustituir las importaciones, es decir, fomentar industrias orientadas a servir enteramente el mercado nacional.
La idea que se tenía para impulsar la industria y que fuese el motor de la economía española era, primero, relajar las políticas autárquicas, permitiendo la entrada así de importaciones, y segundo, aplicar la estrategia de sustitución de importaciones para seguir una estrategia de industrialización hacia adentro. El éxito de este modelo será efímero. A principios de 1950 nacerán las últimas empresas creadas por el Instituto Nacional de Industria, Ensidesa y SEAT. Sabemos del estudio de la década anterior que el modelo autárquico no permitía una apertura a la inversión extranjera, por lo que era necesario un nacionalismo integral en lo económico y en lo empresarial. Esto hará en la década de los 40 que la presencia de la inversión extranjera presente antes de la Guerra Civil en empresas españolas desaparezca. Las grandes empresas que serán protagonistas de este periodo serán las creadas por el INI, siendo estas empresas nacionales. En este periodo, la banca jugará un papel muy importante, siendo la que ejercía el control sobre la industria. Además, en un marco de escasa competencia en el mercado de capitales, con los bancos extranjeros en fuera de juego y la competencia interbancaria aletargada gracias al status quo bancario, el oligopolio del crédito fue entregado todas las iniciativas industriales privadas al control de la banca. La necesidad de financiación para enfrentarse a una demanda en fuerte crecimiento animó a muchos industriales a solicitar la ayuda de la banca privada. Sin embargo, el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones generó dos graves desequilibrios macroeconómicos: inflación y déficit en la balanza por cuenta corriente. El primero perturbó la asignación de recursos y ocasionó graves problemas, entre ellos el deterioro de la posición competitiva exterior, es decir, el agravamiento del déficit comercial. La inflación fue muy alta a principios de los años 50 debido a la eliminación en buena parte de los controles de precios y, por lo tanto, un aumento de la oferta monetaria creando inflación. Esto causó graves problemas. Tanto es así que surgirán los primeros movimientos huelguísticos en toda la dictadura. A partir de ahí se produjeron aumentos de la inflación en 1956 y en adelante, por aumentos de la oferta monetaria. El origen del problema con la inflación es doble, ya que también aumentó por el déficit del sector público y la demanda de crédito de las empresas privadas. El déficit del conjunto del sector público estuvo originado por un aumento espectacular del gasto público, debido en buena medida al programa de inversiones desarrolladas por el INI, que en lugar de financiarlo mediante un aumento de los impuestos, se hizo por canales extrapresupuestarios, emitiendo deuda pública que los bancos y las cajas de ahorros estaban obligados a comprar, recibiendo como contrapartida el derecho a accederlo automáticamente, así como un recurso directo al Banco de España. Esto provocó que la masa monetaria aumentase de manera incontrolada. Por otro lado, el crecimiento se vio mermado por la disparidad de los precios internacionales y nacionales. Esto se produjo durante la segunda mitad de la década de los 50 debido al mal manejo de los tipos cambiarios de la peseta, produciendo una sobrevaloración sobre ella. Con la intención de solucionar estos desequilibrios, el gobierno tuvo que depositar su confianza en tres economistas que tenían visión aperturista: Mariano Navarro Rubio, Alberto Ullastres Calvo y Laureano López Rodó. El grupo puso en práctica unas medidas acordes a su formación que consistieron en unificar los tipos de cambio y fijar el cambio del dólar en 42 pesetas, elevar los tipos aplicados por el Banco de España y definir los límites de redescuentos de los bancos en el Banco de España. Consiguieron que el país entrase en organizaciones internacionales de cooperación económica y tomaron medidas para controlar y reducir el gasto público. A finales de esta década, la situación se revierte y el ISI resulta ser un modelo fallido. A España le sucedió lo mismo que le había sucedido a otros países que optaron por industrializarse con rapidez, siguiendo la estrategia de sustituir masivamente las importaciones. Los nuevos sectores manufactureros nacionales requirieron proveerse en el exterior de maquinaria e insumos. Ahora bien, esa industria estaba capacitada para introducirse en los mercados internacionales al no ser en absoluto competitiva. Por otra parte, los sectores exportadores tradicionales
la agricultura y la minería, veían limitada su capacidad exportadora por la política industrialista gubernamental, que, para fomentar la industria manufacturera, los condenaba a un aprovisionamiento insuficiente de la maquinaria y el input. Cuando el volumen de los fondos aportados por Estados Unidos fue reduciéndose, las cuentas exteriores españolas se deterioraron muy rápidamente hasta agotar las reservas. El sector exterior provocó entonces el colapso del modelo autárquico flexibilizado como conocemos como el modelo ISI. En 1959, España se encontraba virtualmente en suspensión de pagos. Sin embargo, desde 1957, las autoridades españolas habían comprendido que era necesario un cambio de estrategia, por lo que en 1958 España solicita formar parte del FMI y el Banco Mundial, además de impedir la incorporación en la que sería la OCDE a partir de 1961. En 1959 se aprobaron las principales medidas para el plan de estabilización, cuyo fin será aceptar el capitalismo liberal y, por tanto, renunciar a la autarquía, además de corregir el déficit de la balanza exterior. Además de este objetivo a corto plazo, que requería un paquete de medidas monetarias, fiscales y cambiarias, el programa estabilizador buscaba crear las condiciones adecuadas para que no reapareciera la crisis de pagos. Para alcanzar este objetivo, de largo plazo, hacían falta reformas estructurales muy profundas y variadas que pasaban esencialmente por la desregularización y la liberalización interna y externa de la economía. Concretamente, la operación estabilizadora consistió en lo siguiente. Primero, la recuperación del control por parte de las autoridades de la política monetaria y su endurecimiento. Segundo, la decisión de restringir el crédito al sector privado por el procedimiento expedito y tosco de decretar un límite al incremento del crédito bancario. Tercero, el mecanismo de restringir el crédito se hizo extensivo al gasto público. Cuarto, la consolidación fiscal también se conseguiría por la vía de aumentar los ingresos públicos y la presión fiscal, lo que lógicamente tendría el efecto de disminuir la capacidad de compra de las familias y las empresas. Para ello se elevaron los precios por una parte de algunos bienes que los tenían fijados administrativamente, como las tarifas telefónicas, el tabaco o los hidrocarburos, y por otra de algunos servicios públicos, así como un aumento de los derechos arancelarios. Quinto, la imposición de un depósito previo obligatorio y no remunerado del 25% del valor de las importaciones. Y, por último, el establecimiento de un nuevo tipo de cambio, único para todo tipo de transacciones. Se fijó en 60 pesetas por dólar, un valor que demostró estar en torno al precio de equilibrio, el cual representaba una devaluación muy sustancial del 30%. Los responsables del diseño del plan de estabilización fueron los economistas Fuentes Quintana y Juan Sardá. Como conclusión, hemos querido hacer una breve síntesis de manera gráfica mediante una línea temporal. El decenio bisagra se caracterizó por una gradual normalización de las relaciones de España con el exterior. En 1950 comenzó a recibir los primeros préstamos de Estados Unidos a cambio de que se establecieran bases militares, edificadas en 1951. En 1953 se firma el Pacto de Madrid, tras 2 años de laboriosas negociaciones. A partir de entonces, y a través de la estrategia de desarrollo de la industrialización sustitutiva por importaciones, el crecimiento anual de la industria llegó a un 8%. Sin embargo, junto con este crecimiento, aumentó la oferta monetaria debido al aumento de precios y al déficit público, alcanzando una inflación del 15%. A partir de entonces, se iniciará un proceso de liberalización económica y de capitalismo nacional gracias a la banca y los créditos para financiar proyectos de inversión a las grandes empresas españolas. Para que funcionasen las nuevas estrategias de crecimiento, España debía ser reconocida internacionalmente, por lo que en 1958 pidió formar parte del FMI y del Banco Mundial. Los desequilibrios provocados por la estrategia de ISI fomentó el plan de estabilización en 1959. El cual se caracterizó por el control de la política monetaria más restrictiva, incremento de ingresos fiscales y presión fiscal, además de la devaluación de la peseta, con el fin de mejorar la competitividad en el mercado exterior.
En 1957, España está al borde de la bancarrota. La política económica basada en la autarquía está estrangulando al país. Ya no quedan divisas, ni siquiera para importar las materias primas imprescindibles para la actividad industrial. Franco se ve obligado entonces a cambiar el gobierno para reforzar el área económica. Técnicos católicos, miembros del Opus Dei, se hacen cargo de las carteras económicas. Son los llamados tecnócratas. El agravamiento de la situación obliga a Franco a dar un giro radical a su política económica. En 1959, y muy a su pesar, aprueba un plan de estabilización. A partir de entonces, la economía española se liberaliza. El mercado español se abre al exterior y se autoriza la entrada de inversión extranjera. La peseta sufre una de las mayores devaluaciones de su historia y pierde casi la mitad de su valor. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Que ahora vale 3 reales. Yo me vuelvo majareta con la gloria de mi padre. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta?